La paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a su programa Cultura y Conocimiento del Islam. Programa que viernes a viernes estamos desarrollando en la comunidad islámica chiita de El Salvador, específicamente en el centro islámico Imán Rida, al norte de la ciudad capital. Como ustedes ya es costumbre el desarrollar temáticas que ayuden y fomenten la lectura e investigación, en esta ocasión vamos a tratar y analizar brevemente un libro muy importante que creo que para muchos les va a despejar dudas y les va a fomentar el ánimo y el espíritu de investigar. Pero claro, para siempre invitar al hermano Bilal, quien es el encargado de ayudarnos en estas temáticas que es un tanto complicadas para muchos, pero para él creo que se le facilitan. Así que bienvenido, hermano. Un saludo muy especial, siempre agradeciendo la oportunidad que me dan de participar en estos programas de cultura y conocimiento del Islam en El Salvador. Un saludo también muy especial para todos los amigos que nos acompañan todos los viernes a través de las redes sociales, especialmente para los amigos que están pendientes de este programa a través del Facebook. De hecho, este programa surge a raíz de la petición de Roberto Pineda, quien nos escribió a la fanpage y pidió nuestra opinión acerca del libro del que vamos a hablar el día de hoy, que es un libro que trata sobre, o mejor dicho, un estudio, los derechos de las mujeres en el Islam. Pero como ya lo vamos a ver más adelante, no solamente el libro se basa sobre los derechos de las mujeres en el Islam, sino que sobre otras cosas. Sí, es excelente lo que tú comentas, Bilal, y de hecho agradecer mucho a los amigos y hermanos que están interesados en conocer de ello. Pero antes de dar inicio formalmente al desarrollo de la temática, quisiéramos llevar y enviar nuestras condolencias a la familia y a la comunidad en general por el fallecimiento del hermano Hansa Khomeini. Si ustedes sabrán, a nivel mundial estamos sufriendo lo de la enfermedad del coronavirus, y nuestra comunidad no se quedó fuera del hecho de que uno de nuestros miembros padeciese de dicha enfermedad y terminara sucumbiendo a la enfermedad. Él falleció el pasado 12 de julio. Lastimosamente no pudimos llevar a cabo ninguna de los rituales que manda y exige el Islam, dado las normas que se establecen en el país. No sé tú, Bilal, algún comentario te merezca antes de que iniciemos como tal. Sí, la verdad es que es lamentable lo que está sucediendo a nivel mundial y el zarpazo de esta pandemia pues ha golpeado ahora a la comunidad islámica del Salvador en general. Y estamos hoy lamentando la muerte de un miembro de esta comunidad que era un miembro importante porque tenía un trabajo muy destacado a nivel de la divulgación islámica. De hecho, para los amigos que tal vez no lo saben, el hermano Hansa Khomeini de hecho residía aquí mismo en la colonia en donde está ubicado el centro islámico Imán Rida, y por lo tanto nosotros teníamos pues alguna cercanía con él, tanto física como espiritual. Y pues el día 12 de julio nos llegó la lamentable noticia de su partida. Dios quiera aceptar su alma y Dios quiera otorgarle también su bendición y por supuesto el regalo máximo para todo musulmán, que es el paraíso. Excelente. Bueno, después de haber hecho llegar y hacer extensivo este saludo para la familia y la comunidad islámica, bueno, vamos a entrar en materia. El libro que ahora vamos a analizar, Los derechos de la mujer en el Islam, es un libro que su tema en esencia para muchos puede ser un tema sumamente superficial, pero en esencia esto lleva una serie de
pasos o etapas sumamente importantes que se deben de conocer en materia de los derechos humanos, en este caso específicamente de las mujeres. El libro en su totalidad, el libro es escrito por el Ayatollah Mutahari. Él ha desarrollado una serie de temáticas de una manera muy específica y ayudan a entender de una manera general. Claro, esto implica también, después de leer esas partes, tendríamos que ir y hacer una investigación mucho más profunda para aquel que no se sienta conforme con el desarrollo que él da en ese momento. Más sin embargo, es una aproximación para hacer más investigación. El libro en su contenido tiene un promedio de 2, 3, 4, como unos 10 artículos que tiene en su desarrollo. Entre ellos tenemos la proposición y el compromiso del matrimonio, los tipos de matrimonio, o el tiempo que se determina según el matrimonio, la mujer y su independencia, el Islam y la modernidad, y otra serie más de temáticas que creo que tú vas a tener la oportunidad de desarrollar de una manera mucho más amplia. En este sentido, Bilal, ¿cómo podríamos empezar a manejar el papel de los derechos de la mujer en el Islam? No desde el punto de vista fanático, como lo miran los medios tradicionales, ¿verdad? ¿Cómo lo vemos y cómo lo debemos de desarrollar? Yo creo que hay que centrarnos especialmente en el análisis de lo que dice el libro sobre esos temas, que es lo que al final nos ha traído y que al final también es la pregunta que nos ha hecho llegar Roberto Pineda acerca de este libro publicado en el 2012 por la Fundación Cultural Oriente, y que tengo entendido que es una corrección de una traducción que se había hecho anteriormente de parte de la Embajada de la República Islámica de Irán, no sé si en España o en México, en una de esas dos sedes se hizo la primera traducción de este libro titulado así, Los derechos de las mujeres en el Islam. Como lo ha señalado, pues el libro está dividido en varios capítulos. Cada uno de los capítulos va analizando de manera más o menos profunda. De hecho, este libro no es un libro como los otros libros que se suelen publicar sobre los derechos de las mujeres en el Islam. Algunos son panfletos, otros son libros bastante ligeros, de muy pocas páginas y que no ahondan en lo esencial sobre un tema tan importante como este. Este es un libro diferente. Un libro diferente primero porque el que lo escribe es uno de los personajes más importantes del Islam contemporáneo. De hecho, el Ayatollah Mutahari era la mano derecha del imán Jomeini y era uno de los principales ideólogos de la Revolución Islámica de Irán, un hombre destacado no solamente en el tema de la filosofía, en el tema de la religión, sino también desde el punto de vista literario. De hecho, la UNESCO le premió uno de sus libros como uno de los mejores libros de cuento entendido como un género literario. Entonces no estamos hablando ni estamos ante un libro cualquiera. De hecho, es un libro muy bien hecho, que entiendo yo que como la mayoría de los libros que hoy tenemos del Ayatollah Mutahari, estos libros están basados en algunas conferencias y en algunas clases que el Ayatollah dictaba y que fueron grabadas por sus alumnos y que luego fueron transcritas, por decirlo de alguna manera, y puestas en formato de ensayos, de artículos, etc. Pero hay que reconocer la brillantez de los análisis. No solamente se dedica el Ayatollah a analizar los temas desde un punto de vista islámico, sino que se dedica uno a hacer crítica, porque eso es importante, una autocrítica de cómo se ha manejado el asunto de los derechos de la mujer en el mundo islámico, y también hacer una comparación con la forma en que los sistemas políticos, económicos y culturales y sociales de Occidente también han tratado el tema de la mujer. De hecho, ahí hay un análisis brillante sobre aquella frase que hoy se ha convertido prácticamente en un eslogan de la libertad de la mujer en los países europeos. Y de hecho el Ayatollah plantea cuál es el origen real de esa, digamos, de ese movimiento, de esos eslogans, de ese
cataclismo, por decirlo de alguna manera, que hoy se ha hecho muy famoso, especialmente en estos países en los que se habla mucho de que los derechos fundamentales y las libertades de las mujeres han nacido en Europa. Sin embargo, ahí el ayatolá, por ejemplo, dice que uno de los motivos por los cuales en Europa se promovió muchísimo la libertad de la mujer era precisamente para engrosar las filas de las grandes empresas que necesitaban mano de obra barata. Entonces, obviamente, al ellos promocionar la libertad de la mujer en la cuestión del trabajo, ellos ganaban porque podían pagar un servicio a menor precio de lo que cobran los hombres. De hecho, hasta el día de hoy, muchas mujeres se quejan de que el trato en muchas empresas, en muchas organizaciones, no es igual entre hombres y mujeres. Y no estamos hablando del mundo islámico, sino que estamos hablando del mundo occidental. Y te pongo un ejemplo. Ya se acercan en nuestro país las elecciones para alcaldes y diputados. Y en redes sociales circula una gran cantidad de mujeres quejándose de que no les dan la oportunidad, por ejemplo, de participar en política. Es decir, no se les trata de la misma manera. Pues ese es un análisis que se encuentra en este libro. Un análisis excelente que a mí me parece digno de estudiarse. Y no solamente de estudiarse, sino de compartirse con los demás. Y así, el ayatolá Mutahari en este libro va adentrándose en cada uno de los temas, haciendo estas comparaciones. Por lo tanto, este es un libro, Gafar, que yo considero que tiene que estar presente, ya sea en la biblioteca física o digital, de cualquier musulmán, independientemente de su escuela. Es decir, este es un libro que hay que juzgarlo, no por la pertenencia del ayatolá Mutahari a la escuela chiita del Islam, sino por la calidad de los análisis, que es, creo yo, algo importantísimo. Entonces, creo que es un libro que puede ayudarle a muchas personas, musulmanes y no musulmanes, a entender en realidad cuál es la naturaleza de lo que dice el Islam acerca de los derechos de las mujeres. Este libro, en su contenido, desarrolla, como tú dices, una serie de ponencias que llevan y hacen que un musulmán pueda entender el papel que juega la mujer en el contexto islámico. Aquí trae a cuenta algo las tradiciones occidentales, prácticamente en El Salvador, que ven de menos o señalan de una manera desconocedora al Islam en el hecho cuando se dice que en el Islam está permitido 4 matrimonios. Ahora, este libro desarrolla parte de esos derechos del matrimonio en el caso, y de alguna manera me gustaría que tú pudieras aclarar de alguna manera que el hecho de que, si bien es cierto en el Islam se habla de esos 4 matrimonios, pero hay una norma, no es solo de una manera antojadiza. De hecho, el escritor de este libro, lo que yo lo leí, una buena parte porque no lo terminé de leer, habla mucho que son los derechos básicamente de la mujer. Se ponen en la palestra el derecho y el poderío que tiene la mujer, quedando en desventaja el hombre. Claro, en la práctica occidental siempre se va buscando una manera como desvanecer el papel y la importancia que tiene la mujer. No sé, ¿tú cómo puedes? Lo que sucede, en mi opinión, obviamente, y no, en esto no hay que meter a todo el mundo en el mismo saco, por supuesto, es que en países como el nuestro, que está influenciado por ideas que provienen, por ejemplo, quizás del país que más influencia tiene en la región, que es los Estados Unidos de Norteamérica, hay una doble moral que es ciertamente grave, porque por un lado obviamente se pone el dedo acusador sobre los musulmanes, sobre la poligamia en este caso específico, pero hay que acordarse que aquí en el país existe un sistema por medio del cual un hombre, por ejemplo, puede fácilmente tener un matrimonio y puede tener 3, 4 o 5 mujeres que son sus compañeras de lecho, por decirlo de alguna manera, para utilizar una palabra elegante. Y no necesariamente estas compañeras de lecho gozan del mismo trato de la mujer
dentro de un matrimonio, es decir, son, como dice popularmente la gente, amantes. Y hay que acordarse que esa condición a la que se someten estas mujeres que son fuera del matrimonio es una condición denigrante. De hecho, estas mujeres son despreciadas por la sociedad, aunque al mismo tiempo y de forma contradictoria, a veces son conscientemente toleradas. Es decir, que hay mujeres que saben que sus hombres, que sus esposos tienen una relación extramarital y pues son tolerantes a eso, es decir, consienten esas relaciones. Entonces resulta un poco contradictorio que estas mismas personas que están envueltas en esta clase de situaciones pongan su dedo acusador sobre una cuestión como la poligamia en el Islam. De hecho, hay gente que acusa la poligamia islámica, pero no la entiende en su totalidad. De hecho, no se dedica a estudiar en qué consiste, cuál es la naturaleza y cuál es la historia de la poligamia. Si supieran, por ejemplo, que para poder establecer un segundo matrimonio es un requisito fundamental la aprobación de la primera esposa. Es decir, si la primera esposa lo permite, el hombre puede tener un segundo matrimonio. 2, que obviamente las condiciones para un segundo matrimonio establecen también que el trato y las condiciones con las que van a vivir estas esposas tienen que ser prácticamente iguales. Entonces también esa es una situación que a veces aquí se pasa por alto. No se entiende que hay unas condiciones que los hombres tienen que cumplir, que son muy difíciles. De hecho, yo en toda mi vida he conocido 1 o 2 musulmanes que han tenido más de un matrimonio y que de hecho muchos de estos experimentos han terminado mal porque obviamente siempre hay ciertos problemas en esta cuestión de la poligamia. Y entonces también ahí surge otro requisito ético, y este requisito ético tiene que ver con que si un segundo matrimonio va a traer más perjuicios que beneficios, y evaluar la situación, y si un segundo matrimonio, por ejemplo, trae una cantidad de perjuicios mayor a los beneficios, entonces éticamente un hombre no debe bajo ninguna circunstancia establecer un segundo matrimonio. Además que hay hadices del profeta del Islam, que la paz sea con él y su descendencia, que aconsejaban la monogamia. Entonces no es una cuestión como lo han planteado de que la poligamia es un derecho que Dios ha establecido para que los musulmanes, especialmente los hombres, puedan dar rienda suelta a su lujuria, porque así es el tratamiento que se le da por lo general. Ahora, claro, hay personas que pertenecen a nuestra confesión religiosa que obviamente abusan de estas cuestiones y que dejan mal parado al Islam. Y también hay países en los que no se respeta del todo los derechos de las mujeres, países islámicos, y que lamentablemente eso se toman como ejemplo, y a través de ahí se juzga a todos los musulmanes. Pero la gente debe de saber que este tema de la poligamia hay que estudiarlo bien, con detenimiento, hay que leer varias opiniones y no quedarse con la primera opinión con la que nos encontramos. Este libro, de hecho, del que estamos hablando hoy, contiene unos análisis muy interesantes que pueden ayudarle a la gente a entender mejor cuál es la esencia no solamente de la poligamia, sino de otros temas relacionados con las mujeres. Excelente. Bueno, Bilal, ya para ir finalizando, y como decimos, el tiempo es nuestro mayor enemigo, pero más sin embargo hacemos el esfuerzo de que sea una discusión corta que les permita seguir en la investigación y profundizar. Una última palabra, Bilal, para irnos despidiendo. Lo que siempre solemos decir nosotros cuando hacemos estos programas, que como lo has dicho son programas breves, que solo son una introducción o solo son la ventana para profundizar en los diferentes temas. Lean, estudien a profundidad, hagan sus investigaciones para que al final ustedes puedan tener una idea más completa de todos los temas que nosotros aquí tocamos de manera un poco superficial, pero siempre con la intención de que los amigos y los hermanos que nos ven puedan por su propia cuenta profundizar. Bueno, excelente. Como dice el hermano Bilal, hay que hacer labor de investigación, leer, porque esa es la esencia de no caer en la trampa de los errores y la información negativa que estamos recibiendo,
por tantos medios de desinformación local, internacional, y los productores de películas que de alguna manera se ensañan contra el Islam y son los que en definitiva terminan educando de una manera errónea a nuestra población, señalando al Islam de una manera que no es como tal. No me resta más que agradecerles la sintonía de este programa. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con ustedes. Nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes a partir de las 7 de la noche. Cuídense mucho.